Si aquel me exhorta en amor, me corrige en amor, y yo recibo esa exhortación en amor y humildad, nos vamos a edificar los unos a los otros. Les pido por favor que estemos en la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos, capítulo 15. Nuestro versículo base va a ser el versículo 14 del capítulo 15. Pero les pido que me acompañen también en una corta lectura del mismo capítulo 15, en los versículos del 1 al 4. Vamos a leer primero versículos del 1 al 4 del capítulo 15 y luego nuestro versículo base. Inmediatamente empalmamos con nuestro versículo base. Entonces leemos la todo suficiente, inerrante y bendita palabra del Dios Trino. Epístola a los Romanos, capítulo 15, versos del 1 al 4 y luego el verso base que es el verso 14. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Acompáñame en una corta oración. Padre, Señor, Dios de los cielos, te damos gracias por esta linda y maravillosa oportunidad que nos das de estar reunidos los unos con los otros. Gracias, Padre, porque sabemos que las cosas santas vienen de ti, que la unidad es una de esas cosas santas que tú reclamas de tu pueblo, que la edificación a través de una santa amonestación conforme a tu palabra es tu voluntad, que para que haya edificación debemos ser exhortados, edificados, instruidos, consolados. Y estamos aquí precisamente para eso, para escucharte a ti, y por eso te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo te dignes favorecer al débil predicador y a los débiles que le escuchan. La obra es tuya, Padre. Solo somos instrumentos y solo somos criaturas que dependemos de ti. Ayúdanos pues, Señor, porque queremos salir de esta cantidad de errores en los que estamos. En Cristo Jesús te alabamos y bendecimos. Amén. Aunque es una realidad que mientras la iglesia del Señor Jesucristo exista en esta tierra, será una iglesia imperfecta. No puede esto servirnos como una excusa para no luchar cada día por alcanzar los estándares de santidad y unidad que Dios reclama de su pueblo. Más aún, cuando Dios mismo nos ha dejado su consejo, su santa palabra, todo lo concerniente para corregir nuestros errores y pecados y salir de ellos. La iglesia de Roma, una iglesia de creyentes, no podía ser la excepción. Ellos también tenían sus problemas, también tenían sus dificultades. Ya fuera por deficiencias doctrinales o por su propio pecado de los más fuertes, se juzgaban, se acusaban por cosas que podían parecer tan simples como la comida o la bebida, lo cual causaba que hubiera una división en la iglesia. Los fuertes, que se creían conocedores de la doctrina, en vez de orientar a aquellos que decían comer carne y tomarse una copa de vino es pecado, los juzgaban y los acusaban. Y los débiles que no tenían ese conocimiento se iban en contra. No había un conocimiento y no había una exhortación, una enseñanza, una corrección conforme a la palabra de Dios, y la iglesia estaba dividida. A ellos, después de haberles expuesto todo lo concerniente a la doctrina del Evangelio, de la justificación por la fe, todo lo concerniente a las doctrinas que debe conocer un cristiano en los capítulos del 1 al 11, a ellos Pablo les dice: pero
pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el justo tribunal de Cristo. Pablo se estaba refiriendo a hermanos, a creyentes. Si todos somos hermanos, si todos somos salvos, todos daremos cuenta a Cristo de lo que hicimos mientras estuvimos unidos al cuerpo, no a este cuerpo, a ese, a su iglesia. Mientras estuvimos aquí en la tierra, en ese cuerpo. De eso es que daremos cuentas a Cristo, por eso es que compareceremos ante el justo tribunal de Cristo. Es a rendir cuentas de lo que hicimos en pro o en contra de nuestros hermanos. Y allí ya se nos ha explicado de sobra que habrán unos galardones y unos se quedarán con sus manos vacías por incompetentes, por rebeldes, por desobedientes, por orgullosos y por soberbios. Se quedarán con las manos vacías. Pablo les está corrigiendo esto. Si vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo porque somos hermanos, entonces tengamos un cambio. Esto era lo que Pablo reclamaba de ellos. Después de haberles corregido doctrinalmente, dejarlos sin excusa, porque les había enseñado las doctrinas, entonces Pablo exigía un cambio de conducta de ellos. Ellos debían pasar de estarse acusando, juzgando y causándole división y malestar al cuerpo de Cristo, a amarse, perdonarse, edificarse, instruirse, consolarse, enseñarse, a edificarse los unos a los otros de acuerdo a lo que Él les había enseñado en los capítulos del 1 al 11. El verso que hemos leído tiene como idea principal la amonestación de los unos a los otros como medio de edificación. Esa es la idea, el tema principal del versículo. La palabra amonestar aquí significa instruir, exhortar, advertir, cuidar, animar, enseñar, consolar, en una palabra, edificar. La amonestación bíblica de los unos a los otros como medio de edificación. Ese es el tema del versículo y es el tema que me corresponde exponer en esta tarde. Le he puesto un título como para centrarlo un poquito más: edificados por la palabra. Quiero resumir este sencillo título. Lo pensé mucho y vinieron títulos muy florecientes, por así decirlo, a mi mente, pero dije no. ¿Por qué? Porque nada edificará a tu hermano si no le hablas de acuerdo a la palabra de Dios. Nada. Lo destruirás más, lo alejarás más, lo ofenderás más. ¿Por qué? Porque ya Dios habló todo lo concerniente a lo necesario para nuestra vida y para nuestra práctica, tanto para el cielo como para la tierra. Cuando vamos presten atención, hermanos, amonestar, instruir, exhortar, advertir a un hermano sobre su pecado, a cuidar de un hermano porque está en una situación, a animar a un hermano porque está en un estado de desánimo, a consolar a un hermano, todo tiene que ser de acuerdo a lo que ya Dios dijo en su santa palabra. De resto no habrá edificación. Por eso el título: edificados por la palabra de Dios, y nosotros ya sabemos cuál es el tema de nuestra convención: los unos a los otros. Edificados por la palabra de Dios, los unos a los otros. Y vamos a dar desarrollo a nuestro versículo. Vamos a desarrollar nuestro versículo. La seguridad de Pablo. Pablo tiene una seguridad tremenda en estos hermanos. El versículo dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos. Recordemos que esta iglesia tenía una connotación especial. Esta iglesia no había sido instituida por Pablo. Quien les habla se une al grupo de los que creen que Pablo ni siquiera la había visitado. Conocí a algunos de ellos, por lo que nos permite ver sus saludos finales en el capítulo 16, donde se refiere por el nombre a algunos hermanos.
Y si en su mayoría eran desconocidos para Pablo, si no tenía un conocimiento, un testimonio personal de estos hermanos, entonces ¿en qué radicaba Pablo la seguridad para demandar de ellos esta santa y gran responsabilidad? Entre muchas razones, en mi incapacidad, solo guiado por el Espíritu Santo, escogí tres razones, las que más se acomodan a nuestros tiempos, a cada uno de nosotros y a los problemas que también vivimos nosotros. 3 razones para que nuestros pastores puedan demandar de nosotros una responsabilidad, la responsabilidad de edificarnos unos a otros. 3 razones que deben mover nuestro corazón a decir, sí, yo también soy responsable de la edificación de mi hermano, porque estas 3 razones están de acuerdo con la vida de un verdadero cristiano. La primera razón, por lo que él mismo les había enseñado, por lo que él mismo les había enseñado. Esta seguridad que Pablo pone sobre, esta responsabilidad que Pablo pone sobre ellos, es porque Pablo estaba seguro de lo que les había enseñado. Él no podía demandar de ellos que vivieran de una manera sin haberles enseñado a vivir de esa manera. Él les había enseñado todo lo concerniente a las doctrinas de la fe cristiana. Por ejemplo, les había enseñado, les había dicho en Romanos 12, 4 y 5. Escuchen cómo les había dicho Pablo, no hay ni que explicar el versículo. Porque de la manera que en un cuerpo todos tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Aquí parto el versículo para que quede más claro aún. Aquí está Ernesto parado. Ernesto tiene manos y tiene boca. ¿Pero con qué les estoy hablando? Con mi boca. Pertenecen estos miembros al mismo cuerpo como mis ojos. Mis ojos no me sirven para oír. Mis pies no me sirven para tomar los objetos, para coger los alimentos, son mis manos. Pablo dice, mírense en ustedes mismos. Ustedes son un cuerpo y están llenos de miembros. Pero ¿qué dice él? No todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, Iglesia, la gracia de Dios, así nosotros. Mira a tu hermano y dile, así nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Y qué? Y miembros los unos de los otros. Pablo les había dejado completamente clara esta enseñanza a ellos. Recordemos que tenemos la idea de la división y luego la unidad por la corrección, por la amonestación. División había, unidad por la corrección, por la amonestación. La importancia y el misterio de la unidad de Cristo les había quedado clara. ¿Por qué no se pueden dividir? ¿Por qué no se puede cortar un miembro de mi mano porque no me parezca muy agradable? A ver, yo te digo, a ti que has causado división en esta iglesia, levántate y córtate el dedo meñique. Levántate y córtate el dedo meñique. Si tú estás enojado con tu hermano, odia y desprecia tu mano, o desprecia un ojo o un pie. Es la misma importancia, solo que este se lo comerán los gusanos. Tu hermano vivirá contigo por toda la eternidad, si es que es tu hermano. Si es que es tu hermano, o si es que tú eres hermano de él. Porque si tú eres un opositor a la unidad, si tú eres alguien que siempre vive en oposición a todo lo que se quiere hacer por el bien y la santidad, entonces hay que mirar qué clase de miembro eres y a qué cuerpo es que estás unido. ¿Por qué cuando hay división entre los miembros es que se produce una sangrante y dolorosa herida al cuerpo de Cristo? ¿Eres tú consciente de esto? Cuando tú causas división con un solo hermano, tú estás causándole una dolorosa y sangrante herida al cuerpo de Jesucristo. Porque este santo libro dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Odiarás tú una uña porque se te encarna,
se te encona y te duele, o tratarás de cuidarla y sacarla con cuidado, esa partecita que se está enterrando. Bueno, dile a tu hermano, esto haré por ti de hoy en adelante. Pero si te nace, ojo con la hipocresía, quietos en primera, somos muy emocionalistas y a Dios no se le puede engañar. Dile a tu hermano o a tu hermana, esto haré por ti, aunque me causas esa herida, aunque me causas ese dolor, yo me encargaré de tratarte con delicadeza. Enseguida veremos los dos requisitos de Pablo para poder amonestar de forma que haya edificación. Eso no es a la topa tolondra, salgan todos a amonestarse para que se edifiquen. No. La cabeza es santa, de arriba es santo y destila santidad. La santidad no sube del piso, la santidad desciende del cielo y Cristo está como cabeza. Y ese cuerpo debe ser impregnado de esa santidad, cada miembro, por pequeño que sea, por insignificante que te parezca. El gran empresario, la hermana que no sabe ni leer ni escribir, que se gana su vida lavando baños, tiene el mismo valor para Cristo y para nosotros tiene que tener el mismo valor. Esta fue la primera razón. La segunda razón, Pablo estaba convencido de que ellos podían amonestarse de una forma santa que los llevara a la edificación, aunque no los conocía. ¿Por qué? Porque él conocía la obra del Espíritu Santo en el creyente. Él confiaba en que el Espíritu Santo había obrado en ellos. El Espíritu Santo, hermanos, es el agente que da los dones y capacita a los creyentes para amarse, para instruirse, para enseñarse y consolarse los unos a otros. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No los conocía, pero él conocía el poder del obrar del Espíritu Santo en un creyente, y él decía, no tienen excusa. Y tú y yo tampoco lo tenemos si somos verdaderos creyentes, porque si somos creyentes, el Espíritu Santo nos ha dado ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, misericordia, templanza. Todo esto se necesita para yo poderme acercar a un hermano y amonestarle de tal forma que esa amonestación, esa exhortación, no sea un regaño, no sea un juicio. Vean a esta con el vestido que vino, un juicio. ¿Cuánto tiempo te pasaste orando por esa hermana? ¿Cuánto tiempo oraste por ella? ¿Cuánto tiempo le pediste a Dios que obrara en ella y que luego te diera a ti los pasajes, los versículos, los temas bíblicos para ayudar a esa hermana? ¿Sabes qué? Estás mostrando una carencia de los dones del Espíritu Santo si tal actúas. ¿Y sabes por qué? Por tu orgullo, por tu soberbia. El Espíritu Santo no obra en un corazón lleno de soberbia, en un corazón lleno de orgullo. Ellos estaban capacitados, Pablo confiaba en que estaban capacitados, él no los había tenido a ellos para hablarles, a uno por uno, pero estaba seguro de que ellos podían amonestarse, dejar estas cosas, poner fin a esa división pecaminosa y empezar una nueva etapa de edificación los unos a los otros. Y la tercera razón, Pablo estaba seguro de que estos hermanos cambiarían su conducta, se acabaría la división, porque él estaba convencido en su ser interior que ellos habían comprendido y valoraban la muerte de Cristo a favor de ellos. Yo creo que esta razón sería suficiente para que nosotros mostráramos tan siquiera, como decía mi abuela, un tris de amor, in misericordia, me decía, un tris de amor. Si la muerte de Cristo te ha afectado, si tú has comprendido el Evangelio como Pablo lo había expuesto en su doctrina, entonces tú tienes que decir, oh Señor, qué vergüenza, y yo menospreciando a un hermano siendo yo más pecador que él todavía, o más pecadora que ella. Pablo confiaba en que la muerte de Cristo había afectado de tal manera a los romanos
que en Romanos 15:7 les dice, por tanto, o sea, por esta razón que acabo de exponer, es que no hay que explicarlos. La Biblia es demasiado clara en este tema. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Él confiaba en que ellos habían entendido el gran e inmerecido amor por los pecadores y por lo tanto estaban listos para el cambio. Ahora se perdonarían, se aceptarían, se recibirían los unos a los otros y comenzarían una vida de coinonía, una vida de unidad, de edificación los unos a los otros. ¿Estás listos tú para comenzar esta nueva etapa, hermano? ¿Estás lista, hermana querida? ¿O estás viniendo acá por tratar de aprenderte el nombre de algo otros hermanos? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? La instrucción en el Evangelio, la obra interna del Espíritu Santo en cada uno y el amor de Cristo al morir por los pecadores fueron las razones que llevaron a Pablo a estar seguro de poner sobre ellos esta gran responsabilidad, exhortarse, amonestarse, instruirse los unos a los otros. Él les dijo de que vosotros mismos, él no podía estar con ellos, él no podía estar cada 8 días predicándole, él no podía estar cada 15 días recibiendo a la misma persona para una consejería, para corregirle sobre lo mismo. Ahora tenían la obligación de amarse, instruirse, consolarse, edificarse los unos a los otros, ellos mismos, conforme a la instrucción de su santo evangelio. Esta misma obligación tenemos nosotros. ¿Por qué? Por las mismas 3 razones, hermanos. Por las mismas 3 razones. Nuestros pastores nos han instruido en el Evangelio, correctamente en las doctrinas del Evangelio. ¿A quién no le han enseñado acá que es un depravado? Y que solo por la gracia de Dios y la obra de Cristo ha sido redimido, que merecías el infierno. ¿A quién no le han enseñado esto los pastores? Conocen la obra interna del Espíritu Santo en su vida personal y testimonio de algunas ovejas, y esperan que el amor de Cristo nos haya afectado al igual que a los romanos. De tal manera, amados hermanos, que dejemos ya hoy de juzgarnos, de despreciarnos y de estar causándole divisiones y malestares al cuerpo de Jesucristo. Paremos ya. Paremos ya. Porque si no quedará preguntarte qué clase de miembro eres. Porque permíteme decirte que a mí la Biblia me permite entender que hay unos que se parecen a miembros. Pero, pesados y medidos acá, no lo son. No sabemos quién es el alma salva, pero el Señor Jesucristo sí hizo advertencias en su palabra. 1 amonestación, 2 amonestaciones, 3 amonestaciones, 4 amonestaciones, 5 amonestaciones por el mismo tema. Ningún cambio de conducta. Apresúrate a revisar tu vida. Apresúrate a revisar tu vida. Porque es que tú tienes la responsabilidad personal, íntima, privada, con tu alma. Los pastores te han instruido, tú tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué continúas en esa conducta equivocada? El versículo deja claro que estos miembros, aunque continúan unidos al cuerpo, son miembros inservibles. Yo quiero que esto penetre a tu corazón. Yo quiero que esto penetre a tu corazón. ¿Qué estás haciendo tú por el bien de la congregación? Eres como esas personas, creo que todos nos ha tocado verla a lo largo de nuestra vida, por un accidente o providencia de Dios, nacen con una manito completamente caída, y la otra mano tiene que estar sosteniéndola, tiene que estarla cargando, metiéndosela al bolsillo, tienen que estar el miembro bueno ocupado del miembro inservible, y eso hace la congregación contigo. Gastar esfuerzos
gastar energías para lidiar contigo y no dejarte tirado. Porque esperamos que tú no seas un zángano, de esos que se pegan al cuerpo, se adhieren al cuerpo, pero no son parte del cuerpo. Confiamos y esperamos en que tú simplemente tengas algunos errores y que por toda la doctrina que fluye de este púlpito, semana tras semana, con la Biblia que tú tienes en tu casa y todos los dones, los frutos del Espíritu Santo, hombre, tú enmiendes tu error, te arrepientas de tu pecado y digas: voy a dejar de ser como esa piedra de estorbo que me tienen que estar empujando y voy a volverme en una piedra viva para edificar a mis hermanos. Es que tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. El versículo continúa diciendo algo que hay que tener en cuenta para reafirmar esto que acabo de decir. Pablo deja claro que la amonestación para la edificación es solo entre verdaderos hermanos, es solo para verdaderos creyentes, y por eso el Señor, el Espíritu Santo, puso en nuestros pastores y el cuerpo de diáconos una convención cerrada. Y luego vino, y el tema, y de momento viene el tema: los unos a los otros. Nosotros queremos que esta convención sea única, no solo porque la estamos haciendo y Dios nos dio la dicha de saber que ya estamos librando un localcito. No solo por eso, es la primera convención que hacemos en un lugar que decimos va a quedarle a la generación futura. No, es que somos bendecidos por toda parte, sino que quede en tu mente y en tu corazón: debo trabajar mientras viva en esta vida, mientras esté aquí unido a este cuerpo, por la edificación de mis hermanos. Por eso la introducción que hice leyendo 15 del 1 al 4. Ni aun Jesús. Pablo dice de que vosotros mismos, no hay otro. Es como si Pablo dijera: yo ya hice mi parte, les he dado la instrucción, ahora es su responsabilidad poner en práctica lo que les he enseñado. Quiero dejar en claro que en ningún momento la amonestación es de creyente a inconverso. A ellos se les amonesta cuando les predicamos el evangelio. Que la amonestación es de creyentes para creyentes, solo para el cuerpo de Cristo. Pero el versículo continúa enseñando mucho más, y nos enseña que para que la amonestación realmente sea para edificación, hay que cumplir con unos requisitos. Esto no es: uy, estoy listo, ahora me lo cojo saliendo, ahora agarro al mismo predicador y lo amonesto por lo que dijo. El versículo continúa diciendo de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Cuál es el requisito que pone Pablo? ¿En qué es que Pablo está afirmando su confianza? En que ellos estaban llenos de bondad. Notemos que Pablo no dice: yo estoy seguro de que ustedes pueden amonestarse de manera santa y correcta porque tienen bondad. No, él dice: el que va a hacer esto tiene que estar, díganlo ustedes, hermanos, lleno de bondad. Amén. Él no dice, él dice: estén llenos de bondad. Y esta palabra aquí significa, escuchen, estar pletóricos, repletos, rebosantes, controlados y dominados por todo aquello que produce la bondad en un corazón. Deseoso de ayudar, deseoso de edificar. Tiene que estar así. ¿Para qué? Para que tu amonestación no sea una acusación, para que tu exhortación no sea una reprensión de pecado y en pecado, para que no obres conforme a tu carne y a tu pecado. Tú debes estar lleno de ¿qué? De todo esto que acabo de decir. ¿Qué significa ser bondadoso? Escuchen las cositas, con reverencia lo digo, que deben tener en sus corazones. Ser bondadoso significa ser paciente, amable, indulgente, cordial, dócil, humilde, generoso, compasivo y sobre todo amoroso, que es el sinónimo principal de la bondad. Cuando te vas a acercar a un hermano para amonestarle, para corregirle, para exhortarle, tú tienes que estar lleno de amor. Y si no, tu amonestación será en pecado, en orgullo, en soberbia, en prepotencia. Voy a demostrar que sé más que ellos. Voy a demostrar que a mí me han puesto en la iglesia en un puesto, aunque nadie te lo haya dado. Entonces tengo autoridad para mandar, ordenar, corregir y hacer de todo. No, llenos de amor, paciencia, amabilidad, indulgentes, cordiales, dóciles, humildes, sumisos, generosos, compasivos. Y sobre todo estar llenos de amor. Esto quiere decir que si mi consejo y mi exhortación
no están basados en lo que el apóstol está enseñando, no va a ser de edificación a nadie. De nada servirá que pretenda dar ánimo o consuelo a un hermano que está caído en un pecado o en una aflicción por alguna situación, enfermedad económica, si mi corazón no está lleno de estos frutos, de estas virtudes que el apóstol dice deben estar en el corazón de un hijo de Dios. Proverbios 10:11 habla de este tema del amor, diciendo: el odio despierta rencillas, pero el amor ¿qué? Cubrirá todas las faltas. Entonces, si tú todavía estás enojado con tu hermano, entonces ¿qué hay en tu corazón? A veces pareciera que entonces hay más odio entre los hermanos que amor entre los hermanos. Y repito, no lo está diciendo el predicador, es porque fluye de la palabra. Para que haya reconciliación, tiene que haber perdón. Y para que haya edificación, tiene que haber perdón y reconciliación antes de la edificación. Si no, continuarás siendo uno más, pegado, pero no en la interna del cuerpo, alimentándote del cuerpo, pero no produciendo tú nada para el cuerpo. Ser bondadoso significa tener un corazón entonces inclinado al bien, un corazón humilde, manso, que por amor nos da la capacidad ¿de qué? De hacer lo que dice Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué les tengo que explicar de este versículo? ¿Qué tengo que explicar? ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces perdonen a su hermano, porque es que esto se lo manda aquel que murió, es Jesucristo nuestro ejemplo. Es Jesucristo. Así como Cristo nos amó, nos perdonó, nos aceptó, siendo nosotros pecadores, así perdonémonos y aceptémonos. ¿O es que acaso somos más que Cristo? Él dijo eso, pero es que yo hago lo otro. ¿Cómo así? Entonces vuelvo a poner en duda tu conversión. Porque el que recibe a Cristo como Salvador lo tiene que recibir como Señor. Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Muchos incluso dejan de hablarle a un hermano porque hace algo que no le gusta, que no concuerda con su mente, con su corazón, con sus deseos. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta tarde es: ¿estás seguro que tú sí haces todo lo que le agrada a Cristo? Para poder demandar de tus hermanos que hagan todo lo que te agrada a ti. ¿Estás convencido o convencida de eso? ¿Haces tú todo lo que le agrada a Cristo? Por eso Pablo nos deja claro que para poder cumplir con este santo deber es necesario tener unos conocimientos. Eso no es simplemente porque me parece que hay que tener unos conocimientos. Aparte de la bondad y del amor, para aplicar esto a la vida hay que tener otra gran virtud, otro requisito. El versículo continúa diciendo de que vosotros mismos estáis llenos de todo conocimiento. ¿Cuál es el segundo requisito entonces para que la amonestación sea una amonestación que nos edifique los unos a los otros? Estar llenos de todo conocimiento. Nuevamente aquí la palabra lleno significa lo mismo: rebosantes, pletóricos, anegados, desbordados, dominados por la obra del Espíritu Santo. Todo lo que se refiere, pero ¿a qué conocimiento se refiere Pablo? Él no se refiere a un conocimiento adquirido por las enseñanzas del mundo o la experiencia personal de cada uno. No, este conocimiento es el que se adquiere de parte de Dios, de parte de su palabra. Este conocimiento es sinónimo de sabiduría, ciencia, discernimiento, entendimiento, instrucción y sabiduría espiritual. Mira todo lo que tienes que tener, lo que deberías tener tú, y evalúa si has tenido todo esto presente antes de abalanzarte sobre tus hermanos, a enjuiciar a tus hermanos. Pregunta si antes has discernido: ¿tengo yo todo esto en mi corazón? Ahora quizás el Espíritu Santo te está diciendo: por eso es que has causado tanta división y malestar al cuerpo de Cristo, porque sin siquiera haber orado te levantas. Mira la ropa con que llegaste, mira ese maquillaje, mira ese pelo. Oye, calma, amado hermano o hermana, revisa tu corazón, mira lo que está diciendo la palabra, mira lo que está diciendo, hermano.
¿Ah? Es un conocimiento dado por Dios y yo debo tenerlo presente al momento de instruir, aconsejar a mis hermanos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. A ver, y vamos a ver para qué es que es útil y por qué es que no la has querido, no te ha placido tomarla en cuenta. ¿Es útil para qué? Para enseñar. Ella te va a enseñar cómo es que vas a edificar a tu hermano. Este versículo es uno de los versículos que nos habla de la inspiración plenaria de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Aquí resume la palabra edificar y amonestar. Es útil para corregir. Ella hoy te está corrigiendo de tu pecado. Hoy te está corrigiendo de tu pecado. Es útil para instruir. Ella te está instruyendo de cómo es que tienes que cambiar esa conducta que antes causaba división a una conducta que produzca unificación, que una al cuerpo de Cristo, que edifique los unos a los otros. ¿Con qué propósito hace todo esto? El verso 17 lo resume. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, instruido, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. La amonestación bíblica, la exhortación bíblica, el consejo bíblico, la instrucción bíblica es una buena obra. ¿Por qué? Porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que nos edifiquemos los unos a los otros. Tú tienes todo el consejo de Dios en este santo libro que es la Biblia. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando, y escuchen, exhortando unos a otros en toda sabiduría. ¿De qué es que tengo que estar lleno? De mis argumentos. De mis argumentos. No, yo le voy a hablar, yo le voy a decir. No, la palabra de Cristo more en abundancia, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Lo que hables por fuera del consejo de Dios solo causará división y heridas al cuerpo de Cristo. Tú no eres más sabio que Cristo, ni Cristo se equivocó para dejar la Biblia con errores o con faltas de algunos consejos. No, ni siquiera eres capaz de vivir conforme a la Biblia para querer pensar que son tus argumentos los que van a corregir o van a instruir al hermano o la hermana. Es el consejo de Dios. Debes estar lleno de la palabra de Dios para hablar solo de acuerdo a lo que Dios ya habló. Cuando vayas a amonestar a alguien por un pecado, tú debes estar seguro y convencido de ese pecado y de conocer doctrinalmente cuál es la corrección, la advertencia y las consecuencias de ese pecado en específico. Si alguien cayó en adulterio, fornicación, pornografía, yo no voy a acercarme a ese hermano a hablarle de las consecuencias de la mentira y del robo. Yo debo tener un conocimiento claro de lo que habla la doctrina sobre el pecado sexual. Debo tener un conocimiento claro de las advertencias, de las consecuencias y de cómo voy a extender mi mano para ayudarlo a salir de allí para su edificación. La palabra de Cristo debe morar en abundancia. Quiere esto decir que si no estamos llenos de bondad, del amor y del conocimiento de la palabra de Dios, estamos inhabilitados para hacerlo. No tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, no tenemos cómo edificar a nuestros hermanos, porque escuchen solo lo que va a pasar. Según de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Voy bien? Entonces, cuando no te acercas a un hermano o hermana lleno del conocimiento de la palabra de Dios, lleno de bondad, lleno de amor, simplemente va a ser una discusión que va a herir más al hermano y lo va a alejar mucho más de ti, mucho más de ti. Cuando tú le hablas, mira, aunque no veas cambio en él, tú quedas con una paz. Así sea que le leas el versículo o el pasaje. Consuelo en la aflicción, en todo, la palabra de Dios. Romanos 13:14. Escuchen Pablo lo que les dijo a los romanos, después de haberlos instruido. Así que ya no nos juzguemos más. Hermanos, ya no más. Por el amor que Cristo tuvo de nosotros, ya no más. No nos juzguemos más, no nos critiquemos más. Parecemos perros de presa. Yo viví en la finca y tuve perros cazadores.
Y eso era cosa muy tremenda, ver un perro encima de la presa. Ojo visor, ¿por dónde sale el animal para dispararle? Ojo visor, a ver quién llega mal vestido, quién hace esto para irme encima de él. No, Pablo dice, ya no nos juzguemos más. Y yo les digo, como un pecador también redimido, paremos ya esto. Paremos ya esto. Si tú eres un verdadero creyente, para ya esto, por el amor de Dios. Por amor a aquel varón que describe Isaías ahí en el capítulo 53, por amor a él, por gratitud a él, cierra tu bocota, ya, muérdete la lengua, vete para el baño y trasboca todo tu veneno allí, pero no envenenes el cuerpo de Cristo, no lo contamines, por el amor de Dios. Si no vas a hacer bien al cuerpo de Cristo, tampoco le hagas más mal, porque estorbas tanto la bendición que Dios nos está dando. Carnes, legumbres, vinos y días eran las razones por las que ellos se juzgaban, se acusaban y causaban una herida al cuerpo de Cristo, lo partían. Allí los más fuertes, los que se creían sabios y entendidos en las doctrinas, y allá los más débiles, los que decían, no, están en pecado porque comen carne y toman vino. ¿Qué cosas causan división entre nosotros? ¿Cuáles son? Ahora últimamente trató de levantarse una ola muy fuerte de chisme. Se les pegó el dicho del mundo, medio mundo se hizo para comerse el otro medio con la lengua. El chisme, ¿cuánto se nos ha exhortado? Allá está la pancarta. El chisme. Evalúa tú, no te los voy a mencionar, los había escrito acá. Algunos que yo realmente me he dado cuenta que causan división, algunas cosas, pecados. Piénsalo. Y nuevamente a ti, entonces el Espíritu Santo te dice, ya no nos juzguemos más, paremos ya esto. Sin importar por qué era que nos estábamos juzgando, ya. Déjalo ir, arrepiéntete. Pídele perdón a Cristo. Que sean cosas del pasado, era lo que Pablo decía. Ya no más. Los que sean más fuertes en la fe, los que tengan un mejor conocimiento de las doctrinas de Dios, van a instruir a los más débiles. Y los más débiles vamos a aceptar esa amonestación, esa exhortación en amor que nos va a hacer el más fuerte. ¿Y así qué va a pasar? Si aquel me exhorta en amor, me corrige en amor, y yo recibo esa exhortación en amor y humildad, nos vamos a edificar los unos a los otros. Confiamos en que ahí sí, pastor. Es hora de parar el pecado de la iglesia. De resto no habrá edificación en la iglesia. Continuaremos con los mismos problemas. Y ese no es el propósito del Espíritu Santo, de los pastores, ni de la convención. Es que haya un cambio. Y el cambio es hoy mismo, aquí mismo, antes de salir. A menos que tú digas, seguiré siendo estorbo. Entonces yo te diré, hijo de Satanás, vete. Primera de Tesalonicenses 5:14. Escuchen esto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí encontramos una enseñanza clara de cómo es que vamos a edificarnos. ¿Cómo vamos a edificarnos los unos a los otros? Bueno, hay un ruego del Espíritu, que amonestéis a los ociosos. ¿Quién es un ocioso? Es un hermano vago, perezoso, que no le gusta trabajar, ya cayó en un conformismo y le gusta que lo mantengan. Le gusta estar pidiendo y pidiendo. A ese no le vamos a dar, a ese le vamos a dar, pero una palabra de parte de Dios, una advertencia. ¿Qué es lo que dice 2 Tesalonicenses 3:10? Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, ¿qué?
Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Mi amigo, muérase de hambre si es que quiere hacer eso. O sea, le vamos a hablar directamente lo que está en la Biblia, no vamos a ponernos a inventar argumentos de nosotros. No lo va a corregir lo que le digas de parte tuya. Le vas a decir, tú eres un creyente, tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que la palabra toda es inspirada por Dios? Sí, sí, sí. Entonces mira lo que Dios te dice a ti, que si no trabajas tampoco comas. Ya, y no caigas en una discusión con Él. No te pongas a darle de tus argumentos. Lo mismo vamos a hacer con quienes. Con los que son débiles, con los que están caídos de su ánimo. No es nuestro argumento, es la palabra de Dios, es un versículo, es un pasaje, es una enseñanza, un ejemplo bíblico, lo que le vamos a dar. 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Bueno, yo doy gracias a Dios, porque como dije en la introducción, la iglesia de Cristo es imperfecta, pero gracias a Dios que como hay los unos, en esta congregación tenemos los otros. Gracias a Dios que muchos aquí son de edificación. Gracias a Dios porque aquí hay hombres bondadosos, llenos de amor, llenos del conocimiento de la palabra de Dios, pacientes y humildes, que nos han tolerado y no nos han dado un puntapié y nos han lanzado afuera. Me refiero a nuestros pastores. ¿Cuánto debemos valorar la obra de nuestros pastores? Efesios 2:20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que quiere Dios? Una iglesia unida por la doctrina, edificada por medio de la palabra de Dios, una edificación compacta, sólida, un cuerpo unido cuya cabeza es Cristo. Y esto, amados hermanos, solo se logrará si cada uno pone de su parte para convertirse en una piedra viva y se ocupa de la edificación de sus hermanos y en especial de aquellos que había ofendido. Tuya es la restauración de ese hermano o hermana que habías ofendido. Es tuya, no es responsabilidad de tu pastor. Pablo dijo, de que vosotros mismos, así como lo heriste, hoy Dios te da el bálsamo para sanar esa herida. Y tú serás muy cruel si hoy dejas ir a tu hermano o a tu hermana sin acercarte y pedirle perdón. Serás muy cruel. ¿Y mi oración cuál será? Señor, redargúyela, avergüénzalo. Las oraciones imprecatorias del Antiguo Testamento a veces uno dice que bueno que también se cumplieran. Porque yo decía, podría yo decir, si no es capaz de hablarle a un hermano, que no le hable a los demás, enmudécelo. Pero sabemos que esta oración no está, que estamos bajo un pacto de gracia, y ese pacto de gracia es la que te hace responsable a que tú te reconcilies con tu hermano. ¿Qué aprendemos? Dejando claro y recordando que las aplicaciones prácticas nos las estará compartiendo mi otra mitad. Aprendemos que como miembros de un mismo cuerpo tenemos la obligación de exhortarnos, instruirnos, consolarnos, cuidarnos y edificarnos los unos a los otros, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al consejo de Dios. Aprendemos que la amonestación, escuchen hermanos queridos, no es una crítica, una exhortación, no es un juicio condenatorio contra el hermano, no. Es un llamado hecho en amor, de acuerdo a la palabra de Dios, por medio del cual buscamos la edificación del hermano. Esa es la amonestación bíblica. Un llamado hecho en amor, una advertencia, un consejo, una instrucción hecha de acuerdo a la palabra de Dios, que no busca nada. Por eso vuelvo y repito el capítulo 15. No buscamos nada para nosotros, no. La gloria para Dios y el bien para mi hermano. Aprendemos que para ser edificados debemos estar llenos de bondad y llenos del conocimiento de la palabra de Dios, y si no, páralo ahí. Dado que el propósito de la amonestación bíblica, escuchen, es volver a unir, es volver a edificar, es volver a traer a ese cuerpo lo que por causa del pecado estaba dividido, es volverlo a traer. Y esto se logrará a través del perdón entre los hermanos. Cada uno debe reconocer su falta y pedir perdón, y el otro hermano debe perdonar sinceramente.
Porque a veces ocurre que un hermano quiere reconciliarse, pero es que el otro dice, no, es que él me dejó de hablar sin culpa, yo no le hice nada. Entonces un alma viene haciendo un esfuerzo, casi que empujada por el Espíritu Santo, y él se encuentra con un muro. No, tanto responsabilidad de aquel que ha ofendido para pedirle perdón y reconciliarse con el hermano, como responsabilidad de aquel que va a recibir a ese hermano. Le va a pedir perdón y en un abrazo sincero va a volver a ser unido, va a volver a ser edificado. Si después de esta convención tú sigues alejado de tu hermano, ¿qué excusa te quedará ahora? Solo te quedará revisar tu vida y aceptar, si eres creyente, que eres un mal creyente, y si no, con asombro descubrirás que eres un pobre y triste zángano, que como aquellos bichos que se adhieren al cuerpo de un animal, tú estás pegado al cuerpo de Cristo chupando la savia santa, pero que solo está obrando para tu condenación. Solo estás aferrado al cuerpo de Cristo sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Recuerda que en la Biblia hay una advertencia muy severa: la cizaña crecerá con el trigo. Si tú eres un opositor o una opositora a la santidad y a la unidad del cuerpo de Cristo, ten cuidado que no seas un falso creyente. Porque no cabe en mi cabeza, bajo mi ignorancia, que alguien que ha comprendido la muerte de Cristo sea capaz de negarle incluso el saludo, por rabia, por orgullo y soberbia, a un hermano por el cual también murió Jesucristo. Revisa tu vida. Pablo dijo, tú eres responsable, tú mismo. Aprendemos que el mandato de Dios es que seamos edificados como un solo cuerpo. No hay sino una cabeza, no hay sino una. Pueden haber miembros débiles, pero un verdadero miembro se esforzará por ser como el miembro más fuerte. Él deseará y luchará por alcanzar la medida de esos hombres y mujeres, de esos hermanos y hermanas que él hasta con vergüenza ve cómo crece su vida espiritual. Un verdadero miembro luchará por serle útil al resto del cuerpo. Lucha por la unidad, pues en el cielo Dios no dividirá su santa iglesia, y en el cielo te tocará soportar a ese hermano por toda la eternidad y verlo a él recibiendo coronas, galardones, y tú con tus manos vacías, bajando tu cabeza avergonzado. Dios en el cielo no dividirá su iglesia. Él no pondrá a los más fuertes en un lado y los más débiles en otro. Y esa unidad debemos demostrarla ante este mundo caído. ¿Cómo lo lograremos? Perteneciéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, sometiéndonos los unos a los otros, permaneciendo unidos en la doctrina bíblica los unos con los otros, ayudándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros conforme a la palabra de Dios. Y si hacemos esto, entonces seremos edificados los unos para los otros para la gloria de Dios.